Sí, y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí, y en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. Prendas divinas de Mamá Santísima. Prenda 6. Inocencia. Revestirnos de miradas puras. Enseñanzas. Jesús nos ha dejado una condición para entrar al reino de los cielos. Les aseguro que si no cambian y no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Esta exhortación nos invita a vivir en un estado espiritual muy particular que es indispensable para vivir el reino de los cielos desde aquí en la tierra. Veamos cuál es esta característica que enamora a Dios y que es propia de los niños bautizados. Jesús le dice a Luisa, en el volumen 18, un 5 de noviembre de 1925. Si veo bautizar al recién nacido, le restituyo la inocencia, reencuentro de nuevo a mi hijo, le restituyo los derechos perdidos sobre la creación. Esto es maravilloso. Lo primero que hace Dios con el sello del bautismo en un recién nacido es restituir la inocencia, porque lo que tanto ama Dios es llevarnos al estado como fuimos creados, desde un principio, así como lo era Adán antes de la caída, y como siempre ha sido nuestra Madre Celestial. La característica de la inocencia es la que nos va a dar la vida divina, la plenitud del triunfo de Dios en la criatura. Jesús le dice a Luisa, hija mía, Adán, en el estado de inocencia, y mi mamá celestial, poseían la unidad de la luz de mi voluntad, no por virtud propia, sino por virtud comunicada por Dios. Volumen 19, mayo 31, 1926. Y aquí está la clave, hermanos. Nuestra alma, para que sea toda de Dios y nos pueda comunicar el don de la divina voluntad en la unidad de la luz divina, tiene que entrar a un estado de inocencia, porque así fuimos creados, como Adán, inocente. Pero, ¿cómo llegar a este estado cuando estamos tan asediados de pensamientos desviados e impuros, de ideologías, de imágenes, de relativismo del mundo? Jesús nos advierte y nos enseña cómo se pierde la inocencia. Le dice así, hija mía, las criaturas, en casi todos los eventos que suceden, van repitiendo y diciendo siempre, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué este estado de ánimo? ¿Por qué este castigo? Y tantos otros por qué. La explicación del por qué no está escrita en la tierra sino en el cielo. Y allá la leerán todos. ¿Sabes tú qué cosa es por qué? Es el egoísmo que da alimento continuo al amor propio. ¿Sabes tú dónde fue creado el por qué? En el infierno. ¿Quién fue el primero en pronunciarlo? Un demonio. Los efectos que produjo el primer por qué fueron la pérdida de la inocencia en el mismo Edén, la guerra de las pasiones implacables, la ruina de muchas almas, los males de la vida. Volumen 8, enero 30, 1909. Si reflexionamos, el decir ¿por qué? Es la acción de nuestra voluntad humana que quiere hacer lo suyo, su propia vida separada a la de Dios. Es el reclamo que se le hace a nuestro Creador como criaturas rebeldes. Es la pérdida de la inocencia que no confía en su Padre amado. ¿Cuántas veces hemos levantado la vista al cielo a decir ¿por qué? Y en consecuencias ha actuado con nuestra voluntad? Para regresar a la inocencia, Jesús nos dice, he aquí por qué se necesitó una virgen concebida sin mancha original, inocente, santa y enriquecida por Dios, con todas las gracias,
la cual hizo como suyos todos los actos buenos del curso de los 4000 años. Los cubrió con su inocencia, santidad y pureza, de modo que la divinidad veía aquellos actos a través de los actos de esta inocente y santa criatura, la cual no solo abrazó todos los actos de los antiguos, sino que ella con los suyos los superó a todos, y por eso obtuvo el descendimiento del Verbo a la tierra. Volumen 18, noviembre 12, 1925. Mamá abrazó todos nuestros actos y los hizo inocentes. Y la única manera de tomar estos actos inocentes triunfantes es revistiéndonos de su inocencia con el arma de la pureza que contiene la cruz. Jesús dice: esta cruz la produjo el amor y la pureza con que sufres. Me complazco tanto en el mundo con el que tú sufres, que no solo yo, sino que llamo al Padre y al Espíritu Santo a complacerse conmigo. La cruz es como rocío celeste que me conserva y embellece el bello lirio de la pureza. Que nuestros pensamientos, nuestras miradas, nuestros actos puestos en el fiat de María y no en ¿por qué?, pronunciado aquel ser que renegó de Dios. El fiat de la cruz nos llevará al estado inicial del alma cuando fue creada, y Dios se enamoró de ella a tal grado de poner los bienes del don de la voluntad que contiene el reino de los cielos. Examen de conciencia. ¿Cómo cuido mis miradas? ¿Contamino mi mente viendo programas contra la pureza? ¿Cuánto tiempo dedico para ver las noticias del mundo que me pueden llevar a temer ante el futuro y ante mi propia persona? ¿Me he dejado llevar por las ideologías que ven del mundo que favorecen la cultura de la muerte o del comunismo? ¿He estado a favor de las ideologías relativistas que aprueban la decisión libre y sobre todo van en contra de la vida? Ideología de género, proaborto, anticonceptivos, etc. Apruebo que los niños, los hijos, consuman diariamente programas televisivos o de las redes sociales en Internet. Promuevo acciones para que los niños admiren a los personajes de las caricaturas y así ellos quieran ser como ellos. Educo a los niños o adolescentes de manera que sepan estar en el mundo, pero sin ser del mundo. ¿De qué manera infundo la fe? ¿Con amor o con violencia? ¿Cuido la pureza de la mirada en cualquier lugar a donde voy? Soy curioso y me gusta investigar el por qué me suceden las cosas. Me quejo constantemente a sabiendas que la queja es decirle ¿por qué a Dios? ¿Pienso que mi futuro o el futuro de mi familia está en mis manos? ¿Pienso en las cosas o enseñanzas de Dios al menos 33 veces al día? ¿Platico con Jesús regularmente en mi pensamiento? ¿Frecuento amistades con conversaciones banales o frívolas? ¿He permitido que entre a mi hogar una situación que ofenda a Dios? ¿Vivo alegre o amargado? ¿Me preocupo por el futuro constantemente? ¿Vivo sumergido en pensamiento de culpabilidad, dudando de la misericordia de Dios? ¿Qué ocupa mis pensamientos más en el día? ¿Me revisto de la gracia de Dios fundiéndome frecuentemente durante el día? ¿Tomo los actos de Mamita María para abrir las comunicaciones en cada uno de mis actos? ¿De qué manera cuido mi alma y el alma de los que Dios me ha confiado? Acto de decisión y reparación. Continuemos, mamá, nuestro giro. Mira, hay almas buenas, almas inocentes, en las que Jesús encuentra sus complacencias y el reposo de la creación. Pero las criaturas van a su alrededor con tantas indicias y escándalos para arrancar esta inocencia y convertir las complacencias y el reposo de Jesús en llanto y amarguras, como si no tuvieran otra mira que el dar continuos dolores a ese corazón divino.
Sellemos y circundemos pues su inocencia con la sangre de Jesús, como si fuera un muro de defensa, a fin de que no entre en ellas la culpa. Con esa sangre pone en fuga a quien quisiera contaminarla y consérvalas puras y sin mancha, a fin de que Jesús encuentre su reposo en toda la creación y todas sus complacencias, y por amor a ella se mueva piedad de tantas pobres criaturas. Mamá mía, pongamos a estas almas en la sangre de Jesús. Atémosla una y otra vez con el santo querer de Dios. Llevémosla a sus brazos y con las dulces cadenas de su amor, atémoslas a su corazón para endulzar las amarguras de su mortal agonía. Extracto de las 24 horas de la Pasión, hora 7. Acto de decisión. Luisa dice: oh Dios, soy causa de deleitarte o de amargarte. Iba repitiendo en mi interior mientras estaba en esto: ha venido nuestra amada mamá, reina en mi ayuda, trayendo una vestidura blanquísima entre las manos. Y toda amabilidad me dijo: hija, no temas, quiero suplir yo misma por ti, vistiéndote con mi inocencia, para que así mi hijo, al contemplarte en ti, pueda encontrar el mayor deleite que se puede encontrar en una criatura humana. Entonces me vistió con esa vestidura y me presentó a mi amado bien Jesús, diciéndole: amado hijo, acéptala por mi consideración a mí y deleítate en ella. Así se me quitó todo temor y Jesús se ha deleitado en mí y yo en él. Extracto del volumen 3, noviembre 21, 1899. Estoy dispuesto a ser revestido con la vestidura blanca de la inocencia de Mamá María, a sabiendas que es la cruz la que me llevará a ese estado. Tarea. Me dejaré revestir con la vestidura de la pureza de María, estando atento a decir en todo momento fiat en vez de una queja, y permanecer en un estado de oración continuo con Jesús, cuidando mis miradas, mis pensamientos y todos mis movimientos. Jaculatoria. Madre mía, revísteme con la vestidura purísima de la inocencia y preséntame con tu Jesús, y encuentra en mí el mayor deleite que puede encontrar en una criatura.